En el corazón de México, la fe de un joven brillaba con fuerza. Su nombre era José Luis Sánchez del Río. Con tan solo 14 años, se convirtió en un soldado de Cristo. Se enfrentó a la tiranía. Dio su vida por sus creencias. José Luis es un modelo de valentía. Es una inspiración para personas de todo el mundo. Su historia es de fe inquebrantable. Incluso frente a la muerte, nunca renunció a sus creencias. José Luis nació en Sahuayo, Michoacán, México. La guerra cristera fue una respuesta a esta persecución. Los católicos tomaron las armas para defender su fe. Se inspiraron en las palabras «Viva Cristo Rey». El joven José Luis estaba profundamente conmovido por el espíritu cristero. Anhelaba unirse a la lucha. Quería defender su fe junto a sus compatriotas. Conmovida por la valentía de su hijo, su madre finalmente cedió. José Luis se unió a las filas cristeras. Fue recibido con los brazos abiertos. A pesar de su corta edad, mostró un coraje notable. Sirvió como abanderado. Llevaba mensajes. Incluso participó en la batalla. El espíritu de José Luis era contagioso. Inspiró a sus compañeros cristeros. Sabía que estaba luchando por algo más grande que él mismo. José Luis Sánchez del Río nació el 22 de febrero de 1913 en Sahuayo, Michoacán, México. Este pueblo, ubicado en el corazón de México, era conocido por sus fuertes tradiciones católicas. Creció inmerso en esta atmósfera devota. Su familia asistía a misa con regularidad. Rezaban juntos en casa. La fe no era solo un ritual dominical para ellos, era el aire que respiraban. Desde muy joven, José Luis mostró un fuerte sentido del bien y del mal. Era conocido por su honestidad y su disposición para ayudar a los demás. Tenía un espíritu juguetón, siempre listo con una sonrisa traviesa. Pero debajo de esta exuberancia juvenil, ardía en él un profundo sentimiento de piedad. José Luis se sintió particularmente atraído por las historias de los santos. Le cautivaba su fe inquebrantable y su voluntad de sacrificarlo todo por Cristo. Vio en ellos un reflejo de sus propios deseos. Anhelaba vivir una vida con propósito, una vida dedicada a algo más grande que él mismo. Pasaba horas en la iglesia, arrodillado en oración, buscando orientación e inspiración. A medida que José Luis crecía, el clima político en México comenzó a cambiar. El gobierno, bajo el presidente Plutarco Elías Calles, implementó leyes anticlericales. Se cerraron iglesias, se persiguió a los sacerdotes y se prohibieron las reuniones religiosas. La vida religiosa de Sahuayo, una vez vibrante, pasó a la clandestinidad. La persecución de los católicos preocupó profundamente a José Luis. A pesar de la creciente opresión, la fe de José Luis solo se fortaleció. Comenzó a comprender que la fe no se trataba solo de asistir a misa o rezar. Se trataba de defender lo que era correcto, incluso frente al peligro. Se dio cuenta de que la verdadera fe requería valentía, la valentía para resistir la injusticia y defender las propias creencias. Estas fueron las semillas de coraje que se sembraron en su corazón. El hermano mayor de José Luis, Macario, se había unido a los cristeros. Macario regresaba a casa con historias de su valentía y compromiso para luchar por la libertad religiosa. José Luis escuchaba estas historias con gran atención. Una noche,
mientras la familia se reunía alrededor de una lámpara de aceite parpadeante, José Luis anunció su decisión de unirse a los cristeros. Sus padres intentaron disuadirlo, pero José Luis estaba decidido. Los padres de José Luis, divididos entre proteger a su hijo y honrar sus convicciones, le dieron su bendición. Su madre, con lágrimas en los ojos, le entregó una pequeña medalla de la Virgen de Guadalupe. Armado con la bendición de sus padres y una fe inquebrantable, José Luis partió para unirse a los cristeros. Fue asignado a una unidad dirigida por el general Luis Guízar Morfín. La vida como cristero era dura. Estaban constantemente en movimiento, buscando refugio en las montañas y el campo. La comida era escasa, dormir era un lujo y el peligro acechaba en cada esquina. A pesar de su juventud, José Luis rápidamente se ganó el respeto de sus compañeros cristeros. Se convirtió en un símbolo de esperanza para los soldados cansados. Una noche, mientras los cristeros se preparaban para la batalla, José Luis notó a un joven soldado temblando de miedo. Se acercó al soldado, con el rostro marcado por la preocupación. ¿Qué te preocupa, amigo mío?, preguntó amablemente. El soldado, con la voz temblorosa, confesó que tenía miedo de morir. José Luis, con los ojos llenos de compasión, puso una mano tranquilizadora sobre el hombro del soldado. No temas, hermano mío, dijo con calma. Porque estamos luchando por una causa justa y Dios está de nuestro lado. José Luis luego compartió su propia creencia inquebrantable en el amor y la misericordia de Dios. Sus palabras, dichas con tanta convicción y sinceridad, tuvieron un profundo efecto en el joven soldado. Cuando el sol comenzó a ponerse, José Luis dirigió a los cristeros en oración. Al día siguiente, los cristeros entablaron una feroz batalla con las fuerzas gubernamentales cerca de la ciudad de Cotija. José Luis, su pequeño cuerpo empequeñecido por el caos que lo rodeaba, luchó con el coraje de un soldado experimentado. Esquivó balas, reunió a sus camaradas y atendió a los heridos con valentía inquebrantable. Su pequeña medalla de la Virgen de Guadalupe, un regalo de su madre, colgaba de su cuello. Durante la batalla, la unidad de José Luis fue atacada con fuego intenso. Su posición fue invadida y se vieron obligados a retirarse. Mientras retrocedían, José Luis se dio cuenta de que su abanderado había sido asesinado a tiros. Sin dudarlo, corrió al descubierto, desafiando una lluvia de balas, para recuperar la bandera caída. Los cristeros, inspirados por su acto desinteresado de valentía, se unieron y repelieron el ataque enemigo. Mientras la batalla continuaba, el oficial al mando de José Luis, el general Guízar, resultó gravemente herido. José Luis, corriendo contra el tiempo, instó a su caballo a avanzar. Podía escuchar los sonidos distantes de la batalla, un recordatorio constante de la urgencia de su misión. Al acercarse a un paso estrecho, notó a un grupo de soldados del gobierno al acecho. Lo habían estado esperando. Antes de que pudiera reaccionar, lo rodearon, apuntándolo amenazadoramente con sus rifles. José Luis, superado en número y en armas, sabía que la resistencia era inútil. Se rindió pacíficamente, su joven rostro con una máscara de tranquila resignación. Los soldados, sorprendidos por la apariencia juvenil y el comportamiento tranquilo del niño, lo escoltaron hasta su campamento. Su capitán, un veterano curtido con ojos de acero, interrogó a José Luis. Exigió saber la posición y los planes de los cristeros. Los días se convirtieron en noches. José Luis languidecía en su celda. Los guardias, con la esperanza de quebrantar su espíritu, lo privaron de comida y agua. Le lanzaron insultos y amenazas, burlándose de su fe y su lealtad a la causa cristera.
Pero José Luis soportó su crueldad con estoica silencio. Rezaba constantemente, encontrando consuelo y fortaleza en su comunión con Dios. Su pequeña medalla de la Virgen de Guadalupe, agarrada con fuerza en su mano, le servía como un recordatorio tangible del amor de su madre y la fe que lo sostenía. Un día, el comandante de la prisión, Rafael Picazo, visitó la celda de José Luis. Había oído rumores de la fe inquebrantable del niño y quería verlo por sí mismo. Picazo, un hombre conflictuado, le ofreció un trato a José Luis. Le dijo que podía ser libre si simplemente renunciaba a su fe y juraba lealtad al gobierno. Enfurecido por la negativa de José Luis a retractarse de su fe, el comandante Picazo ordenó a sus hombres que torturaran al niño. Lo golpearon salvajemente, sus golpes lloviendo sobre su frágil cuerpo, sin piedad alguna. Le cortaron la piel de las plantas de los pies y lo obligaron a caminar sobre sal, cada paso era una agonía abrasadora, un tormento indescriptible. A pesar de todo, José Luis se mantuvo desafiante. Se negó a gritar de dolor, sus labios se movían silenciosamente en oración, buscando consuelo divino. Sus torturadores, frustrados por su resistencia, recurrieron a métodos aún más bárbaros. Le quemaron la espalda con cigarrillos, dejándole un rastro de dolor abrasador que lo llevó al borde de la inconsciencia. Cuando las fuerzas de José Luis comenzaron a flaquear, lo visitó un sacerdote. El padre José Gómez, disfrazado de campesino, se había colado en la prisión con gran riesgo personal. Escuchó la confesión de José Luis, ofreciéndole palabras de consuelo y aliento, llenas de esperanza. Le administró los últimos ritos, ungiendo el cuerpo destrozado del niño con aceite sagrado. José Luis, con una voz apenas audible, agradeció al sacerdote su compasión y le mandó un mensaje a su familia. Dígales que muero feliz, dijo, porque he mantenido mi fe y pronto estaré con mi Salvador. El padre Gómez, con lágrimas corriendo por su rostro, abrazó a José Luis por última vez. Salió sigilosamente de la prisión al amparo de la oscuridad, con el corazón apesadumbrado por la tristeza y la admiración por la fe inquebrantable del joven. El 10 de febrero de 1928, José Luis Sánchez del Río, con el cuerpo destrozado pero el espíritu intacto, fue sacado de su celda y llevado a un cementerio cercano. Los soldados, cansados de su macabra tarea, se habían ofrecido a dejarlo morir rápidamente, con una sola bala en la cabeza. Pero José Luis, con una voz apenas audible, rechazó su oferta. Quería morir como Cristo, de pie, proclamando su fe hasta el final. Mientras los soldados se preparaban para ejecutarlo, José Luis gritó: «¡Viva Cristo Rey!». Su voz, debilitada por la tortura y el agotamiento, resonó en el silencioso aire matutino. Los soldados, con el rostro marcado por una mezcla de asombro y miedo, abrieron fuego. José Luis se desplomó en el suelo, su sangre vital tiñendo la tierra de color carmesí. Mientras agonizaba, usó su propia sangre para trazar la señal de la cruz en el suelo. Sus labios se movían silenciosamente, susurrando una última oración. Y luego, con un suave suspiro, exhaló su último aliento. José Luis Sánchez del Río, el niño mártir de Sahuayo, había muerto. Tenía solo 14 años. Su muerte, un testimonio del poder perdurable de la fe y el espíritu indomable de la juventud, conmocionó a todo México. La noticia de la ejecución de José Luis se extendió como la pólvora por todo México y más allá, alcanzando incluso a las comunidades más remotas. La gente estaba horrorizada por la brutalidad de su muerte e inspirada por su fe inquebrantable, que se convirtió en un faro de esperanza. El niño que una vez jugó en las calles de Sahuayo se convirtió en un símbolo de valentía y resistencia para los católicos de todo el país, un verdadero héroe. Su historia, susurrada en voz baja y compartida en reuniones clandestinas, sirvió como un grito de guerra para los oprimidos y un testimonio del poder perdurable de la fe frente a la tiranía.
Los cristeros, con el ánimo en alto por el sacrificio de su joven camarada, lucharon con renovado vigor y una determinación inquebrantable. Llevaron imágenes de José Luis a la batalla, su rostro juvenil los inspiró a realizar actos de valentía extraordinarios y a nunca rendirse. El gobierno, al darse cuenta de que sus intentos por aplastar la rebelión cristera solo habían fortalecido su convicción, finalmente accedió a una tregua. La Guerra Cristera, un capítulo sangriento en la historia de México, finalmente llegó a su fin, dejando cicatrices profundas. La historia de José Luis, sin embargo, no terminó con su muerte, sino que continuó inspirando a generaciones. Sus padres, devastados por la pérdida de su hijo pero orgullosos de su sacrificio, dedicaron sus vidas a preservar su memoria y su legado. Compartieron su historia con cualquiera que quisiera escuchar, asegurándose de que su legado de fe y valentía perdurara a través del tiempo. Las peregrinaciones a su tumba se hicieron habituales, ya que gente de todos los ámbitos de la vida buscaba inspiración en el joven mártir, cuyo espíritu sigue vivo. La Iglesia Católica, reconociendo la extraordinaria fe y el martirio de José Luis, inició el proceso de canonización, un camino largo y meticuloso. Testigos presenciales de su tortura y ejecución dieron fe de su valentía inquebrantable y su profundo amor por Cristo. Se le atribuyeron milagros a su intercesión, ya que la gente informó de curaciones y conversiones después de orar por su guía y protección. El 20 de junio de 2005, el Papa Benedicto XVI declaró beato a José Luis Sánchez del Río, el paso previo a la santidad, un honor reservado para pocos. A la ceremonia de canonización, celebrada en la Plaza de San Pedro en Roma, asistieron miles de peregrinos de todo el mundo, incluidos muchos jóvenes que vieron en José Luis un modelo a seguir para sus propias vidas y aspiraciones. El Papa Benedicto XVI, en su homilía, elogió la fe inquebrantable de José Luis y su voluntad de morir por sus creencias. Era un joven, dijo el Papa, pero tenía la plenitud de Cristo en su corazón, un corazón lleno de amor y devoción. José Luis Sánchez del Río, el niño mártir de Sahuayo, era ahora San José Luis Sánchez del Río, un testimonio del poder de la fe para inspirar y transformar vidas. Su historia, que una vez se susurró en voz baja, ahora se proclamaba desde los tejados, un faro de esperanza para un mundo a menudo envuelto en la oscuridad y la desesperación, un símbolo de luz y fe. La historia de San José Luis Sánchez del Río sigue resonando en personas de todo el mundo, especialmente en los jóvenes que se enfrentan a sus propios desafíos y luchas. Es un recordatorio de que la verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de afrontar nuestros miedos y defender lo que creemos, incluso cuando es difícil, incluso cuando es impopular, incluso cuando significa arriesgarlo todo. En un mundo donde los jóvenes a menudo son bombardeados con mensajes que promueven la autoindulgencia y la gratificación instantánea, San José Luis se erige como una poderosa figura contracultural. Nos recuerda que la verdadera felicidad y la plenitud no provienen de perseguir nuestros propios deseos, sino de dedicar nuestras vidas a algo más grande que nosotros mismos, ya sea nuestra fe, nuestras familias o nuestras comunidades. La historia de San José Luis no es solo una historia del pasado. Es una historia para nuestros tiempos, una historia que habla de la necesidad humana imperecedera de fe, esperanza y valentía. Es una historia que nos desafía a examinar nuestras propias vidas y preguntarnos por qué estamos dispuestos a luchar, por qué estamos dispuestos a morir. Las últimas palabras de San José Luis Sánchez del Río, ¡Viva Cristo Rey!, no eran simplemente un lema político o un grito de batalla. Eran una profunda declaración de fe, una declaración de que Cristo era el verdadero Rey de su corazón, el soberano de su vida y la fuente última de su esperanza y fortaleza. Al reflexionar sobre la vida y el legado de San José Luis, inspirémonos en su fe inquebrantable, su valentía ilimitada y su amor incondicional por Cristo. Esforcémonos por vivir nuestras propias vidas con la misma pasión, convicción y dedicación a la verdad. No tengamos miedo de proclamar, con corazones llenos de fe y voces llenas de valentía, ¡Viva Cristo Rey!